Hablemos de información internacional en compañía otra vez de la subeditora del área, Isel Guerra, en la mesa de escena en Chile Radio. Isel, vamos a comenzar en Estados Unidos. Bienvenido otra vez. ¿Cómo estás, José? Con una noticia de carácter económico por lo demás y la deuda que hasta este momento arrastra la nación norteamericana. Lo ven ustedes en pantalla, esa es la cifra. 40 billones de dólares lo ha dado a conocer el Tesoro de Estados Unidos en un hecho que por lo demás este número se ha duplicado con creces en una década. Hasta el 2016 eran menos de 20 millones de dólares o trillions en inglés y ahora ya representan con estos 40 billones de dólares el 124% del PIB de esta nación. Este es el segundo mayor número que enfrenta la nación norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial. Y si se lo están preguntando, claro, nuestro país recientemente, el Banco Central también informaba en el caso de Chile, la deuda externa de nuestro país es de 291.000 millones de dólares, lo que representa el 76% de nuestro PIB, pero en el caso de Estados Unidos estamos hablando del 124%. Aquí con una deuda nacional, José, que cubre todos los bonos, letras, pagarés del Tesoro que ha acumulado a lo largo de la historia de este país, pero la preocupación está puesta no solo en la cifra actual, que supera, y lo ven ustedes en el generador de caracteres, 40 billones de dólares, claro, sino que para finales del 2026, para finales de 2036, la proyección estima que se va a alcanzar los 64 billones de dólares. Y claro, la preocupación está puesta, por cierto, en cómo la economía estadounidense puede eventualmente evitar o reducir al menos esa cifra en medio de lo que han sido los últimos dos mandatos, el primero de Trump y el último que responde a Biden, con un fuerte gasto de estas dos administraciones, con mayores pagos de intereses que por lo demás han incrementado progresivamente, y en el caso de Trump, sin ir más lejos, con una costosa guerra, que ha sido, por cierto, la situación entre Estados Unidos e Irán, la devolución por los gastos de los aranceles, así como también rebajas fiscales a empresas, y tú bien lo señalabas, la responsabilidad, los expertos plantean, podríamos decir, es compartida, ¿no? No es de una administración ni un signo político necesariamente. Cada uno, de todas formas, con respectivas medidas que buscaban aplicar. En el caso de Biden, por estos planes de gasto e inversión tras y en medio de la pandemia del COVID-19, también allí con una situación inflacionaria, por lo demás, para Estados Unidos bastante compleja, que ya comenzaba a gestarse, por lo demás, durante ese periodo. Y en el caso de Trump, también con gastos adicionales por el conflicto, por todo lo que ha ocurrido con esta guerra de los denominados aranceles, ¿no? Guerra arancelaria, y con decisiones que ha adoptado también la justicia, y en este caso con estas devoluciones de los aranceles y rebajas fiscales a empresas y grandes patrimonios. Esta, te diría, José, es la noticia económica que manda las portadas a esta hora en Estados Unidos, porque claro, la cifra es el doble por lo demás de lo que existía hasta hace 10 años atrás. En 2016 la cifra superaba apenas los 20 billones de dólares. Imagínate. Y claro, ha aumentado muchísimo en básicamente dos administraciones. ¿Y la proyección a 2036, tú decías, de cuánto sería? De 64 billones. O sea, el panorama no se ve para nada alentador. Para nada. Habrá que ver si es que efectivamente se pueden adoptar medidas para poder contrarrestar, por cierto, esta situación, pero lo cierto es que también aquí el panorama es bastante difícil y complejo para Estados Unidos. Claro, y se ha generado también, perdona, y con esto cerramos, se ha generado también en Estados Unidos, en la interna política, presiones precisamente a la actual administración para que haga ajustes a su agenda económica, las medidas que busca impulsar también el actual presidente en esa materia. Y no sé si lo recuerdas, José, pero yo te lo mencionaba hoy más temprano cuando hablábamos también de la situación entre Estados Unidos e Irán, cuando a raíz precisamente de la información que entregaba Trump de esta guerra sin precedentes, en Irán respondían que ese tipo de anuncios correspondía más bien a una suerte de desviar la atención de los problemas internos, y en Irán precisamente estaban hablando de la situación económica de Estados Unidos. Vamos a ir avanzando con lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas en Ucrania, José, porque lamentablemente y otra vez ha sido una noche de ataques. Lo están viendo ustedes en las imágenes captadas por Reuters durante esta madrugada, en este ataque masivo contra la capital, contra Kiev y también contra el resto de la región. Daños en una decena de lugares, hospitales, escuelas, edificios residenciales, varios almacenes por lo demás, según el reporte que entregan a esta hora, con diversas explosiones, como la que están viendo ustedes en las imágenes, y humo sobre la ciudad en medio de una alerta de ataque que se extendió por varias horas durante esta madrugada y donde
aquí, sin duda, el foco principal ha sido la pérdida de éxito para poder interceptar los misiles lanzados por Rusia. ¿Por qué? Porque actualmente las reservas son casi nulas, particularmente los misiles Patriot. Actualmente solo disponen del 10% de estos interceptores, según lo que planteaba Zelensky a principios de este mes. De hecho, una de las declaraciones que entregaba el presidente de Ucrania era la siguiente. Actualmente Ucrania tiene casi 3 veces menos interceptores que el año pasado, mientras Rusia tiene el doble del mes pasado. Y claro, allí lo que buscaba hacer frente o dejar en evidencia Zelensky era la diferencia de capacidad que actualmente tiene Ucrania para poder defenderse de Rusia, en medio, por cierto, y nuevamente volviendo a Estados Unidos, de que precisamente Ucrania ha estado solicitando mayores interceptadores, mayores ayudas militares, no solo a Estados Unidos, sino que a otros países, pero en el caso de la nación norteamericana, con su propio conflicto también, que también latente, se ha visto enfrentado a una disminución de las capacidades militares para hacer frente también a su propio conflicto. Y claro, ahora Zelensky hace alusión, por cierto, también a que solo disponen del 10% de estos misiles. Y ojo, José, antes de seguir avanzando, también se reportaron ataques en Moldavia y en Rumania durante estas últimas horas, lo que evidentemente agrava y preocupa sobre cuál es la situación en Europa en general a raíz de este conflicto. Quedamos atentos. ¿Por dónde seguimos, Giselle? Vamos a continuar en China con una decisión que ha dado a conocer la justicia de este país contra el magnate de Evergrande, Hugh Ka-Yan, que es el fundador de este controvertido gigante inmobiliario chino, que hasta hace algún tiempo atrás era uno de los hombres más ricos de este país, símbolo también del auge económico, por lo demás, de China, y que ha sido condenado a cadena perpetua, pero con ello también se han confiscado todos sus bienes personales, se le han despojado además de todos sus derechos políticos en medio de un proceso judicial que ya lleva un tiempo. En abril se había declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos fraude y malversación de fondos, en medio, por lo demás, de una dramática caída en desgracia de una de las personas más ricas que existían en la nación china. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, el negocio de Evergrande es conocido, lleva varios años, José. Ocurría precisamente que esta gigante inmobiliaria en su momento pedía prestado dinero, compraba terrenos, construía casas y edificios, empezaba a vender precisamente esos inmuebles, pero todo esto a costa de una gigantesca deuda que llegó incluso en algún momento a los 300.000 millones de dólares. ¿Qué ocurre? Que no solo Evergrande, sino que también otras inmobiliarias chinas comenzaron a aplicar el mismo modelo para poder financiarse y construir. Y eso llevaba a que en algún momento China dijera basta de este endeudamiento desatado, y eso finalmente llevó a que esta compañía no pudiera pagar precisamente las deudas que tenía, debido a que ya no podía pedir más dinero prestado, originando una suerte de burbuja inmobiliaria que explota precisamente en esta nación, porque vendió muchas viviendas antes de poder terminarlas y entregarlas, y lo que ha significado, y que son parte de las imágenes que hemos visto, es que hay algunas verdaderas ciudades fantasmas en algunas zonas de China, con viviendas que no fueron entregadas y con familias también que pagaron y no han recibido sus que nunca se terminaron esas viviendas. Exactamente, como lo están viendo ustedes ahí en pantalla. Exacto. Claro. Y que, ojo, esto ha puesto a China a prueba, pero también amenaza con un efecto de contagio mundial. Aquí efectivamente se han aplicado multas. Bueno, ahora vemos la decisión de la justicia contra uno de esos responsables, el magnate de Evergrande, entonces condenado a cadena perpetua. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional, José, hablando de una de las figuras del momento en Estados Unidos. Estamos hablando de Natalie Hart, una de las principales asesoras de Donald Trump, con 35 años. Ella es una de las más leales figuras del círculo del presidente de Estados Unidos, y de hecho es una de las pocas que ha aparecido tan frecuentemente como lo ha hecho ella en este último tiempo. Ella, si te lo preguntas, ¿quién redacta las publicaciones de Trump en Truth Social? Se entiende que ella es una de esas figuras que escribe precisamente esas publicaciones. También está encargada de otras responsabilidades bastante importantes, pero a ella se indica como la responsable en escribir, no necesariamente en originar y pensar. Oye, ¿y en qué quedó el tema de la iniciativa de los $100.000 por información adelantada y eso? Bueno, habrá que ver finalmente. Se había señalado que al menos 10 firmas habían hecho alguna especie de contrato. Capaz que ella la haya redactado. Puede haber sido. También recordemos que habían algunas
figuras dentro de Estados Unidos que habían presentado una suerte de demanda, ¿no? Sí. Contra precisamente esa iniciativa. Bueno, en el caso particular de Natalie Harp, ha hecho noticia esta semana porque un senador demócrata de Georgia, Jon Ossoff, la mencionó en un discurso que se ha hecho bastante viral y dijo que Trump prefería viajar con Natalie y construir su salón de baile antes que ser presidente. Y claro, a raíz de esas declaraciones todo el mundo quería saber entonces quién era esta figura, esta mujer de 35 años, y algunos datos les puedo entregar a esta hora por si es que tienen efectivamente la misma duda. Ella es originaria de California, de una familia cristiana conservadora, y siguió un camino poco ortodoxo para llegar a la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque en el primer mandato del presidente de Estados Unidos, él aprobó una ley que permitía aumentar los rangos, los plazos y los permisos para tratamientos experimentales. Y en ese momento ella estaba atravesando un diagnóstico de cáncer de hueso. Lo que señala Natalie Harp en su momento es que fue precisamente la acción del presidente de Estados Unidos lo que le salvó la vida. Y esa frase particularmente y su historia le ayudó a catapultarse dentro de los círculos del ala MAGA en el Partido Conservador y finalmente llegar incluso a participar en el Consejo Asesor para la campaña de la reelección del 2020 del presidente de Estados Unidos, y ahora ya convertida en una de las figuras principales, una de sus asesoras más cercanas que tiene la administración norteamericana. Bueno, precisamente esta mujer de 35 años que ha hecho noticia por estos días a raíz de este discurso en el que la mencionaba un senador demócrata. Bien, Isel Guerra, nos encontramos más adelante. Muchas gracias por toda la información. Que tengas un buen día. Nos vemos, que estés bien. Nos vemos, tú también. 11:28, estamos llegando al final de CNN Chile Radio y como siempre... Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos en nuestra conversación de cada mañana en Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio, junto a María José Hoffman y Ricardo Montero. Y quería retomar la conversación que tuvimos en el primer bloque con un concepto. María José decía que estaba medio manoseado el concepto, pero yo creo que vale para el objetivo de fondo, que es revelar qué incidencia va a tener en la agenda política, Ricardo, estos proyectos de ley sobre asuntos valóricos, ¿no? La denominada batalla cultural. ¿Vuelve, crees tú, va a tener otra relevancia? Porque ahora dejamos atrás ya la mega reforma, está listo ese trámite. Bueno, ¿y qué va a copar la agenda? ¿Tú crees que ese va a ser un punto importante ahora, un foco de atención, sobre todo por el lado libertario y republicano? Primero, la mega reforma, falta un artículo ahí, yo creo que es bien sensible. O sea, sí. Nosotros, por lo menos desde la oposición, estamos muy preocupados de que se le saque plata a los municipios más pobres, que en el fondo no es plata nueva, sino que es otra forma de redistribución, y todavía tenemos la esperanza de una visión de Estado y que esto se vuelva a discutir. Solo un toque de esa reforma. Sí, adelante. Yo creo que es una reforma muy desprolija en la técnica legislativa. Yo creo que se hizo muy a matacaballo y vamos a ver resultados negativos de la forma en que se va a implementar, porque es una reforma que quedó mal hecha por pasar máquina, por hacerla rápido, y vamos a tomarnos varios problemas en el camino. Sobre la agenda valórica, la gracia de haber tenido una postura más o menos equilibrada es que nosotros la podemos seguir manteniendo. Entonces, respecto al Estado, por ejemplo, nosotros tenemos una postura desde siempre y el rol del Estado es fundamental en temas de seguridad nacional, en temas estratégicos que estamos hablando, en temas como el cobre, como avanzar en autonomía. Y ahí hay una duda dentro de la derecha. En temas valóricos nosotros hemos sido parte de una conversación y tratamos de tener una conversación con respeto, pero tenemos posturas que son claras. Yo lo que veo que es muy preocupante, y al final el que paga es la política en general, la percepción ciudadana, es el populismo que se ha ido instalando. Porque esto, más que una convicción, en muchos casos se utiliza para dividir, se utiliza para polemizar. ¿Y quiénes son los grandes ganadores? Los polemistas, los populistas, las personas que están pensando en el corto plazo. Así que ahí el llamado tiene que ser a todos los partidos de forma transversal de tratar de subir el diálogo, de tener un estándar más alto. El debate cultural, ideológico, está bien, mientras sea honesto y mientras sea con respeto. Y creo que en el último tiempo hemos visto varias faltas al fair play, todavía seguimos medio futboleros, y eso lo que pierde es la política y lo que ganan son los populismos. María José. La batalla cultural siempre es relevante, está bien, efectivamente bien manoseada, pero en todos estos debates que estamos viendo en el día a día yo creo que no le importan a nadie.
más allá del fondo, hay proyectos que son menos atractivos que otros, pero a mí me gustaría, y creo que el gobierno está haciendo lo correcto, es poner la pelota al piso, ok, peleen entre ustedes, y hacerse cargo de los problemas reales de los chilenos. O sea, estamos en una emergencia laboral muy profunda, estructural. Entonces, a mí me gustaría ver a la izquierda proponiendo lo que no hizo la reforma, la terminó haciendo al final, después de 2 meses de conversación, proponiendo materias como enfrentamos ideas, ser lo más creativos posible. El presidente hoy día, el gobierno lo está haciendo, pero a mí me parece que hay que subir el volumen, porque todo el mundo está, después de la reforma, que a mí me parece una muy buena reforma, que cambia la discusión económica, es un triunfo para el gobierno, listo, next, ya salió. La compensación, mira, ahí hay algo bien curioso. Todos los sectores, cuando hablábamos de la eliminación de las contribuciones, a algunos les gusta más, a otros les gusta menos, pero siempre la pregunta era, bueno, ¿pero qué pasa con las municipalidades? Lo que está haciendo, ¿cómo compensamos a esas municipalidades si rebajamos? Ese fue el tono de la discusión. Entonces, a mí me parece un populismo profundo que hoy día muchos alcaldes de izquierda pongan esto y digan, ¿pero cómo? El gobierno hizo exactamente lo que le estábamos pidiendo. Dejemos, o sea, si queremos conversar sobre la redistribución del Fondo Común Municipal, esa es otra conversación. El gobierno lo único que ha hecho es puesto los recursos en esta materia. Independiente de dónde vengan. Independiente de dónde vengan, independiente a quién se beneficie más, porque la discusión... No, porque, pero Ricardo, seamos honestos. Obviamente, pero Ricardo, sí, pero esta reforma no era para discutir sobre distribución. Es que era para discutir... Bueno, pero déjame terminar mi idea. Al tiro, Ricardo. Sí, al tiro. Ok. Esto ya va a estar aprobado, lo más probable es que se apruebe rápidamente la próxima semana. Pero en tu pregunta original, a mí me gustaría ver, obviamente que se pueden hacer las dos cosas, los problemas de las personas, cómo enfrentamos hoy día, 1 de cada 4 jóvenes está sin pega, 1 de cada 3 mujeres está sin pega. Eso es lo que tenemos que hacernos cargo hoy día. Y subir el volumen es una emergencia de verdad. Dicen que obviamente que el gobierno tiene que empezar a mostrar más resultados y tiene que empezar a hacerlo en materia de seguridad. Lo está haciendo el ministro Arrau. Pero ¿qué pasa con la emergencia laboral? A mí me encantaría que el gobierno convocara a todos los partidos políticos, del Partido Comunista hasta la otra extrema derecha, a poder conversar sobre cómo lo enfrentamos, cuáles son las medidas nuevas. La UDI está en eso hoy día y estamos tratando de tener una mesa paralela de conversación para hacerle una propuesta sobre los problemas de las personas. Es la única manera de que esto se resuelva. Ricardo, sobre el tema de las contribuciones. Tiene un problema estructural. ¿Qué es lo que se está aprobando? Esto partió como una reforma de reconstrucción. Entre medio pareciera que una reforma tributaria encubierta. Entre medio aparecieron otros temas misceláneos y quedó todo metido. Entonces, hoy día no queda muy claro de qué es esta gran reforma. Y por eso es que pasa esto. Salen temas que no se deberían haber discutido acá y que están metidos y cruzados. Entonces, raya para la suma. Los municipios más pobres, ¿cómo salen? Salen peor. Y los municipios más ricos, ¿cómo salen? Quedan igual. Salen mejor. ¿Por qué? Porque el mecanismo para redistribuir en la misma plata. Pero ¿cómo van a quedar? Quedan peor parados. No quedan peor, quedan igual. Es que si dejan de recibir 100, van a recibir 100 igual, ¿cierto? Quedan igual. El fondo. En ese sentido quedan igual. ¿Y los que reciben 30 vuelven a recibir 30. Los que reciben 100 quedan ¿Pero igual. dónde va a ir la plata? ¿Dónde está la diferencia entonces, Ricardo? Que la plata hay que redistribuirla desde el fondo. Y la discusión de fondo es ver cómo equilibramos más los municipios. Cuando hablamos de la gente, de la familia, ¿quiénes son los primeros que dan la cara a esa familia? Esos son los municipios. Entonces tenemos que ver ahí cómo ayudarlo. A mí me pasa que acá se metieron muchas cosas en el mismo saco y yo esto lo dejamos acá grabado, vamos a ver qué pasa después, pero metieron muchas cosas de forma muy rápida y acá se pasó máquina democrática porque tenían los votos, eso es correcto, pero yo creo que la técnica legislativa que se utilizó es de una mala reforma y eso vamos a tener problemas de aquí para adelante y vamos a ver cómo se implementa. Ya sabemos que vamos a tener menos recaudación para el Estado. Ya sabemos que el equilibrio, si es que se logra, va a ser pasado el 30 al 31. Sí. Y tenemos una incertidumbre que es gigante, que si bajar los impuestos a las empresas, si efectivamente va a generar más crecimiento o no. Entonces, a mí me parece que es una reforma que da mucho más incertidumbre que certeza. Yo quiero concederle el punto a Ricardo en que la conversación de fondo no la estamos enfrentando, que tiene que ver sobre cómo ayudamos a las municipalidades, son la primera... Sí, pero ese es otro debate. Hoy día también es falso reconocer y deshonesto, porque hoy día no es que las municipalidades ricas tengan más plata. Aquí lo que se hizo y lo que siempre se reclamó era que la compensación tenía que ser justa. Y lo que hizo el gobierno es mantener exactamente lo que existía antes. No hay un peso más para las comunas ricas, se mantuvo. Que él tiene razón en que podríamos discutir
discutir cómo ayudar a aquellas, porque efectivamente la desigualdad entre las comunas es un hecho real que nadie se ha hecho cargo, pero no en esta discusión, no era para eso. También comparto contigo que se metieron muchos temas, que por alguna, bueno, pero también ponte en el plan del gobierno, que quiere hacer muchas cosas y probablemente no tenga mayoría luego, dada los posibles desafueros, entonces está aprovechando estratégicamente de hacer lo más que puede hacer antes de perderla. Oye, lo último, antes que se nos vaya el tiempo, ¿cuál debería ser la prioridad ahora, María José, terminado el trámite de la media reforma con esta votación sobre contribuciones que queda pendiente, pero una vez pasado esta valla? Empleo, pero por lejos. Esa es la verdadera crisis. La crisis de seguridad está siendo abordada y en empleo creo que el gobierno va por el camino correcto, pero a mí me gustaría que fuéramos mucho más audaces, mucho más creativos. No descartaría un subsidio directo a las personas. Sí, uno tiene que aprender la lección. A la nueva contratación, uno tiene que aprender la lección. Al final, esto también es política y uno necesita ir mostrando resultados. Yo creo que en esto el gobierno debiera ser mucho más audaz en la crisis laboral, porque además necesita ese poroto y la gente lo necesita muchísimo. Ricardo. Dos temas. Primero, el de seguridad, que yo creo que hay que afrontarlo con mucha responsabilidad, tratar de entender que estas son políticas de Estado. Vi a muchos celebrando los resultados del ENUS como si fuera un logro de este gobierno, cuando todo el trabajo de campo se hizo en el gobierno pasado. Veo las tendencias y se están eligiendo números para comparar, las tendencias vienen a la baja. Ojalá este gobierno le vaya muy bien en seguridad y mantengamos las políticas que están funcionando. En eso un llamado a la generosidad y a la responsabilidad de la seguridad como política de Estado. De acuerdo. En materia, bueno, y una carta muy buena de Sebastián Navellano hoy día, de visitas de autoridades con chalecos antibalas a la macrozona sur. Y dice, bueno, equilibremos, veamos cuál es la visión real. La recomiendo porque pone los pies... Mercurio? Sí, y dice en el fondo, mira, hemos mejorado mucho los últimos 5 años, entonces no es acá para venir a hacer show, las palabras estas son mías, sino que hay que poner responsabilidad y seguir avanzando. Y lo segundo, en materia laboral, y ahí cuenten con nosotros vamos a tener propuestas, estamos trabajando en eso, los partidos de la oposición, el Partido Socialista en particular, el trabajo es un tema esencial y el desafío hoy día es gigantesco. ¿Les van a dar permiso al Partido Comunista o no? Ah, perdón, una pesadez. Es un partido absolutamente autónomo, es el más importante de la izquierda y podemos trabajar muy bien con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, además de nuestros socios, por cierto, en el socialismo democrático. Oye, mañana hay cifra de desempleo además, así que ahí vamos a ver cómo viene en la mano. Parece que no están muy buenos los datos según muy complejo desempleo y estamos al borde del número psicológico ahí de las 2 dígitos, que es muy grave y ese es un problema para todo el mundo. Hay regiones que ya lo tienen. Además, hay 3 regiones que ya lo tienen. María José Hoffman y Ricardo Montero esta mañana con nosotros. Gracias, Ricardo. Gracias, María José. A ti. Muchas gracias. Tengan un buen día. Nos vemos.